y queremos transferirle esta pregunta al señor Franco Romero Loaiza, asambleísta por la provincia de El Oro. ¿Era lo que se esperaba? Bienvenido, buenos días. Estas 7 preguntas están de alguna manera plasmando el sentir de los ecuatorianos, la aspiración no solamente del bloque de país, sino también de la oposición dentro de la Asamblea Nacional. Bienvenido, buenos días. Gracias, Yane. Buenos días a ti y a todos los televidentes. Yo creo que falta una, fundamental, que es la que tiene que ver con la derogatoria de la ley de comunicación. Ya. Debió haberse incorporado. Desafortunadamente el presidente ha considerado innecesario por el momento, pero yo creo que tanto el Ejecutivo como nosotros dentro de la Asamblea Nacional deberíamos trabajar para por lo menos reformar esa ley, si no derogarla. Yo creo que debió haberse aprovechado la consulta popular para consultarle precisamente al pueblo este tema también de la ley de comunicación. Las 7 preguntas planteadas, en definitiva, ¿usted cuál cree que es la más importante, a pesar de que dice que faltó una, la derogación de la ley de comunicación? Todas las preguntas son muy pertinentes. ¿Ya? El tema de la muerte política y de las compañías que hayan incurrido en actos de corrupción o que no hayan cumplido con las cláusulas de los contratos, no deberían volver a contratar. Y de la misma manera aquellos funcionarios públicos que hayan cometido actos de corrupción no podrán ser candidatos en el futuro, como tampoco ocupar ninguna... En lo que tiene que ver a la reelección indefinida, él está de acuerdo, lo ha dicho, con la alternabilidad. La pregunta es, como se lo estaban diciendo muchos sectores de la oposición, y lo dijo también la representante de Alianza País, Gabriela Rivadeneira, que en definitiva así esta pregunta se ha planteado en la consulta, porque ya se hablaba de la reelección indefinida, que también se le iba a consultar al pueblo ecuatoriano. Igual podría volver el expresidente de la República, Rafael Correa, y podría él nuevamente ser candidato para las elecciones de 2021. Bueno, yo creo que la constitución que se aprobó en Montecristi en 2008 era clara, ¿no? Solamente permitía la reelección por un solo periodo, de manera inmediata, en cualquiera de las dignidades. Yo creo que con esto se volvería a la constitución, es decir, no hay ninguna cuestión regresiva, no hay dedicatoria alguna, y si alguien se siente aludido, pues desgraciadamente esa es la democracia. La democracia significa alternancia, alternabilidad. No puede ser posible que hayan ciudadanos en algunas partes del país que ya tengan 20 años de edad y que no hayan conocido otro alcalde, como pasa en Guayaquil o como ha pasado en otras provincias de la patria, aquí mismo en El Oro, donde un prefecto estuvo 18 años en funciones. Esas cosas no deben pasar, pues, ¿no? El Estado tiene que conducirse de acuerdo con las leyes, con la Constitución, y los hombres y las mujeres debemos ser transeúntes. Bueno, él dijo que la revolución no tiene dueños, no es propiedad de nadie la revolución, que la revolución debe nacer y debe ser de los ecuatorianos, de toda su diversidad. Otra de las preguntas es que si está de acuerdo con enmendar la Constitución de la República para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos de conformidad con lo establecido en el anexo 5. La pregunta es, ¿qué va a pasar? Específicamente hablemos del Cantón Zaruma. ¿Qué es lo que encierra esta pregunta? ¿Está totalmente clara o falta algo que tenga que reglamentarlo para tener un conocimiento más pleno y la ciudadanía pueda tomar decisiones? Lo que ha pasado específicamente en el Cantón Zaruma. ¿Generado por qué? ¿Por la minería informal o por la minería legal? ¿Falta esa información al respecto? A ver, en Zaruma estamos viviendo una crisis tremenda como consecuencia de la inoperancia, la ineptitud, la negligencia de muchas autoridades, empezando por algunos exalcaldes y por algunas autoridades de Arcón, del Ministerio de Minas, del Ministerio del Ambiente, que no pusieron coto a este tipo de explotación en el momento oportuno. Pero más allá de eso, la minería no trae mayores beneficios a la población.
lo que hace es contaminar ríos, contaminar el ambiente y enriquecer a unas pocas personas. Yo particularmente no soy una persona que favorece con sus comentarios, sus opiniones a la actividad minera. La actividad minera en el Ecuador ha sido muy mal llevada, son casos excepcionales yo creo que eso y singulares. Es importante eso, porque sí, no podemos olvidar lo que está viviendo Perú, lo que está viviendo Chile, con una explotación minera más que nada legal y responsable. ¿Acaso tan difícil es que se pueda llevar esos procesos en países como el nuestro? Desgraciadamente, cuando se habla de minería, generalmente uno inmediatamente imagina la palabra corrupción. Hay mucha corrupción, las autoridades se venden, se alquilan, se prestan para que las cosas no se manejen dentro del marco de la ley, no se respete los derechos de las demás personas que viven cerca de las explotaciones mineras. Entonces, mire usted esa lucha que hay en la provincia de La Suay para evitar precisamente que se contamine el agua, porque si ahí se ha aprobado y se ha autorizado la explotación minera en un sector en donde precisamente nacen las vertientes de agua que luego son las que sirven a toda la comunidad cuencana y azuaya. Entonces esas cosas no están bien. Preocupan definitivamente a una comunidad. Entonces, las preguntas definitivamente planteadas es lo que se esperaba. Se espera que la Corte Constitucional dé su visto bueno y para que se pueda llamar a elecciones. ¿Qué pasa si gana? Todas las preguntas tienen la aprobación del pueblo ecuatoriano. ¿Tiene que darse una constituyente? No, ya no, pues. Esta es la alternativa a la constituyente. Ya. Se hacía esta consulta o se convocaba constituyente, ¿verdad? Entonces, esto da camino para poder hacer cualquier reforma constitucional. Naturalmente. El camino ideal era convocar a una constituyente, pero la situación crítica que vivimos, la crisis económica que vive el pueblo ecuatoriano no permitía esperar tanto. Pero también hay una crisis moral que estamos viviendo hoy en día, lo decimos así porque creo que todos los ecuatorianos nos sentimos afectados con lo que se está viviendo con respecto a los actos de corrupción denunciados. Desgraciadamente, la detención de Jorge Galás, dictar la prisión preventiva, a pesar de que su abogado, a pesar de que él ha dicho el señor vicepresidente que se trata de un linchamiento mediático, que somos la prensa los responsables de lo que está pasando, ¿por qué es tan difícil poder probar a ciencia cierta de que realmente existió corrupción? ¿O usted considera que hay elementos suficientes ya para haber tomado esta decisión por parte de la Fiscalía y el juez que dictó la prisión preventiva ayer? Si un fiscal tan allegado al señor Correa, porque ha sido asesor de él, le pide al juez que dicte la detención del señor vicepresidente de la República, es porque existen indicios y existen pruebas inclusive de que este señor está vinculado con la corrupción. ¿De dónde va a sacar los 13, 14 millones de dólares que le encontraron en su casa el señor Rivera? ¿Cuál es la relación que Rivera tiene con otro funcionario del gobierno? Ninguna. Ya. Y ahí están los chats, las comunicaciones permanentes que él ha tenido. Mientras que Glass decía que solo lo veía una vez al año, se han escrito 1000 o 2000 veces durante un año, imagínese usted. Yo creo que es clarísimo. O sea, había un contacto directo, definitivamente. Pero por favor, aquí lo que habría que magnificar de alguna manera y reconocer es la lealtad que ha habido de parte de Rivera para con su sobrino. Pero no solamente, de parte de su tío, sino que también hay una lealtad de un grupo de asambleístas de la bancada de Alianza País que definitivamente se resisten a seguir o a insistir de que se trata de un acto simplemente de la oposición y también de la prensa que ha ayudado para que esto esté sucediendo. No hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Esta gente ya es fanática, raya en el fanatismo y hay unos 12, 13 legisladores que no quieren ceder y ellos siguen pensando todavía en que la revolución ciudadana es posible cuando prácticamente ellos mismos se han encargado de destruirla. ¿Cuál es la responsabilidad de la justicia ecuatoriana y qué es lo que está esperando la oposición? Nosotros lo que esperamos es lo que espera el presidente de la República, Moreno, en el sentido de que las funciones
caminen, marchen, independientemente de las demás. A mí me parece que esa actitud del presidente es digna de encomio, es decir, dejar que las funciones del Estado hagan su trabajo, ¿no es cierto? La función legislativa, la función judicial, esta de participación ciudadana, la función electoral, todas las funciones tienen que actuar de acuerdo con la Constitución y las leyes. Las leyes, el marco legal y constitucional está ahí. Somos los hombres y las mujeres que estamos dentro de estas funciones los que tenemos que actuar sin salirnos del marco de la ley. La vicepresidencia queda en acefalía asambleísta. ¿Cuál es el siguiente paso? El vicepresidente Jorge Glass lo ha dicho, que quienes están denunciando, lo dijo subliminalmente, uno de ellos fue principalmente, y quien creo que le quitó todo el apoyo fue el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. ¿Sería él la opción para vicepresidente del Ecuador? A ver, en primer lugar, ahora con la detención del señor vicepresidente de la República, Glass, el presidente de la República tiene que escoger a alguien de su gabinete para que asuma la presidencia, asuma las funciones del vicepresidente, de la República. O sea, el gobierno está analizando inhabilitar. Luego de 90 días, si se confirma la detención del señor vicepresidente Glass, entonces el presidente de la República tendrá que enviar una terna a la Asamblea Nacional para nosotros poder escoger. Ahí tendremos nosotros 15 días de plazo para escoger a uno de la terna como el nuevo vicepresidente de la República. Se ha hablado de María Fernanda Espinosa. ¿Podría ser una opción? No sé, habría que esperar que el presidente envíe la terna, ¿no? Este rato no podemos especular. Tenemos que esperar los 90 días. Muchísimas gracias al asambleísta Franco Romero Loaiza, nuestro invitado de esta mañana. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida estaremos ya con el concejal del Cantón Machala, el arquitecto Washington López. Más adelante.